fundamentalmente te convoqué porque, bueno, hace algunos días se celebró el Día Internacional de la Mujer y la verdad que uno está sorprendido, ¿no? Porque hay movilizaciones, hay reclamos, hay mujeres que siguen poniendo el cuero y todos los días tenemos más mujeres muertas. ¿Qué nos está pasando? Sí, yo creo que es importante saber que es un problema que no se puede resolver rápido. Es un problema estructural que tiene que ver con el sistema, con el sometimiento de la mujer, con de verdad pensar que la mujer, en esto que llamamos el patriarcado, que es que la voz de mando es el varón, que el que domina y el dueño de la vida de las mujeres es el varón, y eso se traslada a toda la estructura social. Entonces se hace difícil, es muy difícil, porque después toda la estructura, la policía, la justicia, el poder político, en todos lados el problema se traslada y se cierra las posibilidades de las mujeres. Hay desigualdad en los trabajos, hay desigualdad en los salarios, pero fundamentalmente hay una opresión, decimos nosotros, que es esta de trabajar gratis, haciendo las tareas del hogar gratis, independientemente de si te toca trabajar afuera o no, y considerarlo de por vida como una tarea que le toca a las mujeres, que es criar, digamos, atender al esposo para que vaya a trabajar al día siguiente y criar a los hijos hasta quedárselos incluso cuando se separa, ¿no? Toda esa situación genera un circuito de violencia, porque cualquiera que no haga eso tiene que sufrir las consecuencias, incluso es cuestionada socialmente. Vos fijate lo que pasa con las chicas de Ecuador, que desaparecieron, que están desaparecidas, aparentemente está cuestionado si son ellas o no los cadáveres que encontraron. Sí, ahora empezamos con el cuestionamiento si estaban de joda o qué estaban haciendo. Es que lo primero que hacen es pensar que estaban de joda. Entonces, y que entonces es un derecho de los varones en todo caso estar en esa situación y hacer... No estaban de mochilera las chicas, pero hasta dicen que si estaban de mochilera es como que se merecen tener ese castigo, ¿no? Entonces, bueno, esa situación es muy difícil para las mujeres. Y en los barrios y en los sectores populares muchísimo más difícil. Mucha gente que vive en las grandes ciudades lo ve por la televisión, pero los que tenemos la posibilidad y la suerte de vivir en el Gran Buenos Aires y caminar barrios muy populares, hay cosas que uno ve que realmente... creo que no se ve o no se transmite a través de la televisión ni el 10% de lo que pasa en esas barriadas. Absolutamente, porque creo que incluso se conoce cuando llegan al femicidio. El resto de las situaciones, bueno, es muy difícil porque si el Estado no asume que tiene que tomar medidas para ponerle límites a estos hechos de violencia, todo se complica más. Nosotros estamos pidiendo una ley de emergencia en violencia de género para que haya presupuesto. El presupuesto que hay, que es miserable, y que el gobierno de Macri lo ha vuelto a votar miserable, no alcanza para nada. Nosotros, las mujeres, necesitamos refugios para que cuando vos vas a denunciar, después no tengas que volver a la casa del violento. ¿Dónde vas a ir con los pibes? En la provincia de Buenos Aires, creo que de los 135 municipios, en el conurbano hay 2. Y en la provincia interior hay 2 más refugios para este tipo de situaciones. Absolutamente. Después estatales. No encontrás en Después ningún no encontrás, lado. exactamente. Entonces, no hay refugios, no hay subsidios para el día siguiente, porque vos te vas a vivir al refugio con los pibes, con los chicos, con tus hijos. Y tenés que volver a depender del hombre de vuelta. Y generan y reproducen la dependencia económica que te lleva de vuelta a la casa del violento. Después la gente que dice, y le gusta que le peguen. No es así, es muy difícil, porque vos podés ir a la casa de una amiga o a la casa de la familia, pero está difícil la situación para que vivas con vos, tus 3 hijos y a veces más. Es difícil y además el violento sabe dónde queda. Sabe dónde queda la casa de tus amigos, la casa de tus padres, absolutamente todo, y te va a buscar. Entonces, si no te encuentras, ya pasó que también mata a los hijos para castigar a la madre. Bueno, nosotros creemos que tiene que haber una ley de emergencia de género ya. Y para resolver, o por lo menos encaminar el problema de que la restricción perimetral no resuelve el problema, el botón antipánico no le traslada a la mujer la responsabilidad de cuidarse, no resuelve. Tiene que haber una pulsera magnética que, como dijo la doctora Hayton de Nolasco, la jueza de la Corte Suprema, tiene que haber una pulsera magnética
que puede ser tobillera, que puede ser pulsera, y la mujer tener un celular donde salte en la policía el acercamiento del violento. Porque si no, lo que pasa es que 1 de cada 3 saltan y violan la restricción perimetral, entran a la casa y matan a la mujer delante de los hijos. Las últimas muertes de estos días fueron todas así. Entonces es muy grave, y si el Estado no lo toma, la movilización de las mujeres tiene que ir para ese lado, para exigirles que Fabiana Túñez, que es la actual dirigente de las instituciones ligadas al tema género de la mujer, exija todo esto al gobierno, porque para eso está en ese lugar. No puede ser que hagan reuniones, que nos digan cosas y no se tomen medidas. Además, nosotros reclamamos por el derecho al aborto, por supuesto. Además, estuvimos reclamando también porque haya juezas mujeres en la Corte, además de que sean electas por el voto popular, porque creemos que el problema de los jueces es grave. Es muy grave. La vinculación de los jueces con el poder político, porque los elige el Consejo de la Magistratura, que refleja el grueso del poder, digamos, entre sus integrantes, el poder político de turno. Si no se corta ese circuito de dependencia, estamos jodidos para que haya justicia en este país. Entonces nos parece a nosotros que no tienen que ser más vitalicios, de que tienen que ser electos por el voto popular, lo mismo que los comisarios, porque la verdad es que incluso en el caso de violencia, cuando las mujeres vamos a las comisarías, somos maltratadas en las comisarías. Las comisarías, las mujeres piensan que van a tener una contención y no es así, y no pasa nada, y la verdad, se enteran después de muertas en un femicidio que hubo 50 denuncias, 20, las que sean, y nunca nadie operó avanzando en el caso para que no llegue al femicidio. Vilma, te cambio de tema en el ratito que nos queda. En las últimas horas Alejandro Bodar, tu compañero de ruta, envió una carta, creo que a la ministra Patricia Bullrich, con relación al tema de los scratches. Se generó toda una polémica en virtud al scratch que usted decisión en la casa del ministro Alfonso Prat-Gay. La pregunta es, ¿sirve? ¿Es necesario? ¿Hay que seguirlo haciendo? ¿O el escrache, en el buen sentido, habría que hacerlo donde ejerce la función en la persona? Bueno, vos tenés que saber que nosotros creemos que uno tiene el derecho de hacerlo donde considere, y que además el nuestro no fue violento. No. Fue un acto en la esquina de la casa de Patricia Bullrich y en la propia casa histórica que daba como casa propia Prat-Gay. Para dejar sentado públicamente, en el caso de Patricia Bullrich, el tema violento, que significa que nos dijo por televisión Patricia Bullrich, les cuento hasta 5 y mando la represión. Bueno, momento, que el protocolo en sí mismo es terrible para los trabajadores que van a protestar y para los periodistas que quieren filmar, porque los deja dentro de un corralito y ahí adentro, de ahí no se mueven, y teóricamente a la distancia pueden llegar a registrar lo que está pasando. O sea, una impunidad absoluta para que el poder político aplique políticas muy graves, porque hay ajuste, porque hay recorte, porque hay tope en las paritarias, porque hay despidos masivos con la excusa de todos los problemas que genera el déficit fiscal, teóricamente. Bueno, es grave. Yo acá traje la carta y yo creo que es muy importante que uno pueda elegir dónde hace la protesta. Después el gobierno puede decir, y la sociedad puede decir, no me gusta que vayas a la casa. Pero la verdad que lo que nos están diciendo, y además nos dicen que hubo elección democrática. La verdad los funcionarios no salen de elección democrática. Los funcionarios salen de su propia decisión a aceptar ese cargo. Entonces después que se hagan cargo completo de lo que están haciendo. Entonces, para nosotros el problema fundamental es que tenemos que tener la democracia de poder denunciar en cualquier lugar, si no lo hacemos violentamente, si lo hacemos simbólicamente, incluso irónicamente, porque a Prat-Gay le entregamos un caballo, una especie de premio caballo, porque consideramos que todo este tema que se está tratando de los fondos buitre y de la deuda en su conjunto es muy grave para el país. Entonces tenemos derecho a expresarlo y tenemos derecho a decirlo y a que pueda llegar a la sociedad nuestra opinión de por qué es. Y en todo caso, si lo hubiésemos querido hacer en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Economía, que es donde funciona Prat-Gay, está vallado. La casa de
la Casa Rosada y el Ministerio de Economía siguen vallados como en el mejor momento del gobierno anterior. Entonces nosotros incluso elegimos a Milman. Si ustedes abren, nosotros vamos a la puerta del ministerio, pero no vamos a permitir que nos sigan hacer en un momento de una medida que nosotros consideramos muy grave para el país, porque es en el mismo momento que le están diciendo a los estatales que no tienen plata, hermano. Le van a dar 15.000 millones a los buitres, a un sector que es el 8%. Le van a dar todo lo que necesitamos para reabrir industrias, para dar trabajo, para reactivar el ferrocarril, para reactivar los puertos, para hacer una flota propia para trasladar cereales, para hacer valor agregado y para que nos dejen de cobrar IVA, impuesto a las ganancias y todo eso con la magnitud con que lo hacen para recaudar. Entonces, la verdad que es muy grave la situación y nosotros, si no tenemos esa posibilidad, tenemos el derecho a hacerlo y ellos no tienen el derecho a decirnos, como nos dicen, que no lo van a tolerar. Porque eso de decir que no lo van a tolerar o decir te doy 5 minutos y hacemos lo que nosotros creemos, que es lo que dijo. Eso claro, ellos nos dicen que lo nuestro es una medida de la dictadura. No, si no hay justicia en los reclamos de los derechos humanos incluso, si no hay justicia en este país, hay escrache. Y entonces a nosotros nos parece que eso es así. Si ellos siguen diciendo lo que dicen, no lo vamos a tolerar, o lo que dicen 5 minutos y lo sacamos, etcétera, lo que hacen es una cosa muy riesgosa, que se lo mandamos a decir en la carta a Milman, que es habilitar a sectores que se creen después de esas declaraciones que pueden ir y tirar desde un balcón, que pueden venir y golpear, que pueden venir y atacar una manifestación, o policías, como pasó en Misiones, que se infiltraron para filmar a los activistas de cerca. Eso es lo que no va. Ellos tienen que saber que si toman medidas contra el pueblo va a responder. Y nosotros somos parte del sector porque nosotros compartimos las luchas, compartimos los reclamos y nos parece que es brutal. Recortarle los derechos a los trabajadores, a los jubilados, ¿vos sabés lo que es el sueldo de los jubilados? Para eliminarle las retenciones a las mineras. ¿Por qué? Si son las mineras que contaminaron Hachal, probado está que envenenaron Hachal. Si es una minera que extrae oro y se lo lleva sin declarar exactamente lo que se lleva, haciendo lo que quieren, dándole a la provincia migajas, y la verdad, ¿para qué necesitamos nosotros que ellos extraigan oro? ¿Me podés decir para qué necesitamos el oro en este país? No lo necesitamos, entonces al revés, cóbrenle por todo lo que se llevan, no elimínenle las retenciones mientras le dicen a las maestras, le dicen a los trabajadores de la salud, a todos los que se ponen el Estado al hombro para sacarlo cada día, a pesar de los desastres sociales que ellos provocan, le dicen no puedo, no tengo y te la tenés que comer. No es así. Milman, gusto como siempre, gracias. No, a vos, sin respirar así. Sin respirar. Nos vamos, Milman, a ver, Milman.